mensaje de hoy, el milagro de una nueva vida. Si bien Jesús llevó nuestras enfermedades, porque las enfermedades vinieron a causa del pecado. No fuimos creados por Dios para vivir en enfermedad, en esclavitud, sino que había libertad en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Fuimos creados para estar en paz, tener descanso, disfrutar de la vida abundante que daba nuestro Dios. Él sopló aliento de vida en Adán. Pero el pecado, el mirar hacia otro camino, hacia otra propuesta de vida, hizo que hoy el ser humano viva bajo una maldición. ¿Cuál es una maldición? Es lejos de Dios. En Dios hay vida, lejos de Dios hay muerte. Ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Y así por los siglos, ¿no? Varios miles y miles de años hasta el día de hoy, el ser humano está bajo esa presión, ese pecado, esa semilla de maldad. Pero Cristo nos enseñó que hay una nueva oportunidad. Cuando este hombre Nicodemo le dice, ay, tú has venido de Dios, sabemos que las obras que tú haces es porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque vemos que haces sanidades, liberaciones en la gente, y eso lo hace solamente Dios, porque nadie lo puede hacer, porque el pecado está en nosotros. ¿Quién puede hacer esos milagros sino solamente Dios? Pero Jesús le dice, mira, no puedes ver ni entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Y lo hablamos en una de las reuniones por Zoom. Pero quiero continuar porque tenemos que entender este milagro maravilloso que es el nuevo nacimiento, una nueva vida, porque es el mayor milagro que podemos nosotros tener. Y quiero leerles en 1 Corintios, para los que trajeron Biblias, lo puedan buscar y tenerlo ahí. 1 Corintios, el capítulo 15. Lo tengan ahí. Y yo quiero que podamos entenderlo de la siguiente forma. ¿Qué es una semilla? ¿Alguien me puede explicar? ¿Hay alguien que ha trabajado en el campo? ¿Hay alguien que ha sembrado alguna vez algo? ¿Sí? A ver. Allí, Anita, Arturo, ahí está Cristina. ¿Qué es una semilla? Yo no traje, mire, podría haber traído una semilla. ¿Qué es una semilla? Es una cosita que puede haber grande y algunas que son diminutas, ¿sí? Que usted la ve y usted ¿qué dice? ¿Qué hace usted cuando se come un limón? Bueno, se toma. ¿Qué hace con las pepas, no? Las tira. La naranja, a menos que sean naranjas de Thompson, como la que tiene aquí el amigo Arturo, muy ricas naranjas, cómprenle. Ya estamos haciendo. Me nace el espíritu judío, ¿no? Después me da el 10. Pero, ¿qué hacemos con las pepas? ¿Y qué hacemos con la pepa de un kiwi? Tan chiquitito. La comemos. ¿Por qué tan chiquitita? No la vamos a sacar. La granada. Wow, tan rica la granada, pero con tanta semilla que uno. Yo lo que hago, la muerdo. Bueno, mi esposa se come hasta la semilla, ¿no? Pero yo no la puedo. Pero ella se la mastica todas. Yo chupo todo el jugo de la granada y después chupo todo. No le damos tanta importancia a la semilla. Pero tiene un potencial tan grande. Una
La semilla, si yo la dejo aquí, se va a secar y no va a hacer nada. Pero ¿qué pasa si yo la semilla la pongo bajo tierra? Esa semilla va a ¿qué? A germinar y va a crecer, se va a desarrollar y va a dar fruto. Pero estaba todo eso en una semilla, en una diminuta semilla. Tengamos esto en mente, una diminuta semilla. O por más grande que sea la semilla, no pasa más que un vaso. Y ahí crece un árbol. Y todos los árboles y todas las plantas son distintas. No siempre es igual, no todas las semillas son iguales. Y cada semilla produce según su género. Hoy que tanto está de moda la inclusión, la variedad de géneros, somos varón y mujer. No hay más género. Y cada uno produce según su género. Algunos que se perciben un animal. Soy un perro, pero no, eres un ser humano. Tu género es ser humano, no eres un perro. Si no, no hablarías. Si no, no conversarías. Pero nos hacen creer que una semilla de limón puede dar una naranja. Una semilla de limón puede dar una palma o una sandía. Cada semilla tiene su género y va a producir aquello por lo cual Dios la creó. En eso en mente, leamos ahora 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer versos 36 al 38, el 45 al 41. Miren cómo Pablo nos habla. Necio, ignorante, eso es lo que significa la palabra necio. Lo que tú siembras, no se vivifica si no muere antes. Es lo que yo le dije, si yo dejo la semilla aquí, no va a producir vida, no va a desarrollarse, no va a crecer, no va a dar fruto. Para que esa semilla pueda vivificarse, tiene que morir. Interesante. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es lo que recién les dije. Yo voy a sembrar, no la planta, voy a sembrar el grano desnudo. No voy a sembrar el cuerpo, sino la semilla. La semilla contiene el cuerpo que luego Dios le da según su propia voluntad, como Él lo creó. Verso 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, dice, un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificado. Interesante eso, no sé si alguna vez lo han leído y si han podido a pensar en esto. El primer Adán, que fue creado en el huerto del Edén, un alma viviente. Pero el postrer significa que hay otro Adán. Iba a ser espíritu vivificado. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, el Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, así como es el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Está hablando, así como nació Adán, como fue creado Adán de la tierra, es toda su descendencia, ¿no? Todos los que son de la tierra, todos los que son terrenales, contienen la semilla terrenal. Pero dice, pero también los que son celestiales van a ser celestiales, tendrán una diferencia. Tal vez no lo entiendan ahora, pero escúchenme bien el mensaje. Verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, la de Adán, traeremos también la imagen del celestial. O sea que en nosotros, los seres humanos, toda la tierra, traemos la imagen del terrenal. ¿Cuál es el terrenal? El Adán que pecó, que fue destituido, que fue quitado, que fue echado de la presencia de Dios y se hizo un hombre terrenal. Y ese hombre terrenal piensa y vive en lo terrenal, pero está lejos de Dios. Y lo voy a llevar un poquitito más allá. Cuando Moisés en el monte Sinaí dice que Dios le habló y vio una imagen que tenía que él construir para el pueblo de Israel, que es llamado el tabernáculo, donde allí había simbolismos, colores, telas, formas. Y Dios le dijo, así como lo viste el modelo en el cielo, tienes que replicarlo en la tierra. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Moisés, hay una imagen terrenal de algo que es celestial. ¿Sí? Entonces, en eso nosotros tenemos que enfocar. Que hay una imagen celestial, un hombre celestial y un hombre terrenal. Y en esa base es donde nosotros tenemos que asentarnos en nuestra fe. Que el hombre terrenal no puede heredar lo celestial. El hombre terrenal no puede ver lo celestial. Por eso que Jesús le dice que lo que no nace de nuevo no puede ver el reino. No puede ni entrar al reino, porque es terrenal. Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 7, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal. Una semilla, el grano, no puede vivificarse, no puede crecer, no puede dar frutos si no muere primero. Aquí Pablo lo dice un poquito más detallado. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Empieza fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también vivimos, caminamos en otro tiempo cuando vivíamos en él. Y aquí hace una separación. Nosotros éramos terrenales, le dice a la iglesia. Nosotros vivíamos según lo terrenal.
fornicaciones, impurezas, malos deseos, avaricia, codicias, maldades que hay en nuestro corazón, mentiras, calumnias. Eso nace de lo terrenal. Pero dice, hagan morir lo terrenal en tu corazón. ¿Para qué? Para que pueda vivir el nuevo hombre, que es celestial, sería el segundo Adán, el postrer Adán. Qué importante es que nosotros nos analicemos si estamos dejando morir al hombre antiguo, al hombre terrenal en mí, y dejando que comience a germinar el nuevo hombre. Porque eso es el todo de la fe cristiana. Todo lo demás es parte, es tareas, son obras, pero todo comienza con el nuevo hombre. Yo no puedo entrar, ni ver, ni entender a Dios, ni conocer a Dios con el hombre terrenal. Porque no lo voy a entender, no lo voy a comprender. Por lo tanto, no puedo entrar y no lo puedo ver. ¿De qué forma yo puedo hacer esto? Es cuando hago morir en mí al viejo hombre. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y comienza a detallar las obras, en los deseos que tiene el hombre terrenal. ¿Por qué? Porque tiene el hombre terrenal la semilla de la maldad. Porque dice que el diablo pecó desde un principio. Por lo tanto, la semilla que plantó el diablo en Adán y en Eva fue el pecado, la desobediencia. Entonces, todo eso nos trajo como consecuencia la muerte, que es la separación de Dios. No la muerte física, sino la muerte en la separación de Dios, y todo lo que está separado de Dios no tiene vida. No hay vida. Está muerto. Y en la muerte comienza a manifestarse fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mentiras, o sea, todo lo que es oscuro. Eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia, porque dice que la ira de Dios vendrá sobre todo esto. Porque a veces decimos, bueno, Dios es amor y Dios te ama tal cual eres. Y no es 100% verdad. Dios te ama, sí, y Dios te ama como estás. Pero no significa que Dios te va a recibir tal como eres. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que siguen viviendo en lo terrenal, en la imagen del terrenal, en la vida del terrenal. Es que Dios me ama igual. Dios me ama, sí te ama, pero Él tiene justicia. Y Él tiene ira. Y tiene enojo. Y dice que Él no dejará o no pasará por alto la injusticia del hombre, el pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Eso es interesante, porque a veces uno, Jesús me vino a perdonar, amén. Jesús me vino a bendecir, amén. Jesús me vino a dar vida en abundancia, amén. Y es así, pero no todos la reciben. ¿Quiénes la reciben? Los que nacieron de nuevo. No todos los que los seguían a Jesús, no todos los discípulos
porque Judas siguió a Jesús, vivió con Jesús, comió con Jesús, oía y escuchaba a Jesús, y sin embargo lo envió a la cruz, lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. No todos los que vamos a una reunión cristiana somos hijos de Dios. No todos vamos a recibir la bendición, la libertad, el gozo que Jesús logró, sino aquellos que creemos y entendemos lo que tenemos que hacer. Quiero explicarlo de otra forma para que lo entendamos. Jesús le dice a Nicodemo: bien, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley, eres alguien que sabe, estudiaste, enseñas, pero tú no puedes ver ni entrar al reino de Dios si no naces del nuevo, si no naces del agua y del Espíritu. O sea, esto es un milagro. Pero ¿cuándo ocurre ese milagro? Es cuando Jesús dijo: si no creen quién soy, en vuestros pecados morirán. ¿Y quién es Jesús entonces? ¿Qué tengo que creer de él? Que él es el postrer Adán, que él es la imagen celestial del verdadero hombre. No Adán, no la imagen que yo tengo hoy de mi vida antigua. Porque el error que nosotros cometemos como cristianos es que a veces nosotros decimos: bueno, yo voy a la iglesia, yo oro, yo practico esto, yo leo la Biblia, yo canto, yo danzo, me emociono, yo voy a la iglesia, me gusta ir a la iglesia. Pero no entiendo de que mi vida tal como yo la conozco, como yo nací, como yo me crié, como yo me miro al espejo, ya no es la verdadera vida. Tiene que haber un cambio, una nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? Es la imagen celestial. Yo tengo que ser como lo celestial, no como el terrenal. Por eso que Pablo lo dice: cual el terrenal, o sea, como es el terrenal, tales también los terrenales. O sea, si yo sigo la simiente de Adán, voy a seguir siendo como Adán. Pero dice: pero también, como es el celestial, también serán los celestiales. Cuando hicimos el mensaje, ¿a quién seguimos y a quién oímos? Y Jesús mismo lo dice en Juan, capítulo 12, versos 24 y 26. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Jesús dice: si el grano de trigo no muere, no cae de tierra y muere, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice ahí? Queda solo, o sea, no va a dar vida. Y Jesús lo dijo por él mismo. Él era Jesús, él era el celestial, pero estaba en un cuerpo ¿de qué? De barro, en un vaso de barro. Entonces él dijo: si el grano de trigo, soy yo, Jesús, no muero, o sea, no doy mi vida, no mato a este cuerpo de carne, no voy a ser vivificado.
Porque el verdadero Jesús no era el que caminaba por, por Jerusalén, por Galilea, este cuerpo barba, sin barba, o con pelo largo, pelo corto, no sabemos. No era él. El verdadero Jesús estaba dentro. ¿Se recuerdan cuando él fue al monte, llegó a Pedro, Juan, Jacobo y se transfiguró delante de ellos, su rostro brillante y su ropa blanca, que tuvieron temor y miedo al verlo? Entonces, en nosotros fue sembrado el verdadero hombre, el celestial. Porque Jesús dice, es necesario morir para que el grano pueda surgir todo lo que tiene dentro. Entonces, la vida cristiana es el morir. Alberto, tienes que morir. Tengo que morir. Yo no voy a ser un cristiano a mi manera. No voy a ser un cristiano poniendo yo las reglas de mi cristianismo. Que si no hago esto, que si no hago lo otro, que si tengo que hacer aquí, que debo hacer de esta forma, que debo hacer tal cosa. No es así. El cristiano es aquel que murió, que dijo, Señor, ahora entiendo que yo no puedo seguirte como soy, porque me es imposible, porque este terrenal quiere hacer las cosas terrenales. Quiero pecar, quiero aferrarme a lo terrenal, quiero vivir en la tierra. Pero el celestial, el otro hombre, ve el reino de Dios, ve la gloria de Dios, ve la magnificencia de Dios, ve lo glorioso, ve lo celestial, ve el verdadero tabernáculo. Cuando Juan ve en Apocalipsis a la esposa, a la desposada del Cordero, dice que vio la Jerusalén descender del cielo. Una Jerusalén, una ciudad celestial. Pero tenemos una Jerusalén terrenal. Todo es el mismo mensaje. No hay nada nuevo. Todo conlleva a lo mismo. A Dios no le interesa una ciudad de concreto. No le interesa una ciudad de oro, de edificios, de bronce, de plata. No existe eso. No existe una ciudad real. La ciudad de Jerusalén, con el templo en Jerusalén, ¿no? Hablando de la Jerusalén antigua, y sus muros y sus calles en Jerusalén, y el rey David, y los levitas, y los sacerdotes, era todo figura de lo celestial. ¿Y qué era lo celestial? Su pueblo, su iglesia, su casa, su morada, su edificio, nosotros. Por lo tanto, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, porque yo ahora veo en Jesús mi verdadera imagen. No la verdad, no la de un hombre como Alberto, que está mal y necesita ayuda, por lo tanto voy a la iglesia a ver si alguien ora por mí y se solucionan mis problemas. Ya no es un cristiano que yo viví maltratado por mis padres, me prohíban que yo crea en Dios, porque todos creemos en Dios, entonces tengo que ir a la iglesia, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sí, amén. Pero no significa que yo haya entrado al reino de Dios. Porque dice que el diablo también cree, pero sigue siendo diablo. O sea, él no murió a su condición de diablo para servir a Dios. Por lo tanto, ¿por qué nosotros creemos que yo puedo servir a Dios en mi condición de hombre terrenal? En mi avaricia,
en mi codicia. Entonces yo puedo entender por qué esta persona que va tanto a la iglesia hace esto. ¿Por qué esta persona que yo creía que iba a la iglesia sigue siendo igual que siempre? Porque tal vez no entendió a qué vino Cristo. Porque decimos, no, Él vino a perdonarnos, Él vino a salvarnos, sí, es verdad, pero nadie entra, nadie ve el reino de Dios si no nace de nuevo. No podemos, no hay forma de ser un verdadero cristiano si no muere. El grano, si no muere, queda solo. Quedó un hombre seco, sin vida, sin haber desarrollado lo que Dios quiere hacer en mi vida. Primera de Pedro, y con esto termino, Primera de Pedro capítulo 1, verso 23, dice, nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido nacidos de nuevo, no con una semilla corruptible como la semilla del pecado. La semilla del pecado es corruptible, que hace que nos corrompamos. ¿Qué es corromperse? Que cada vez estamos peores. Cada vez el óxido comienza a corroer y corroer. Y si uno lo deja, un fierro, un metal tan poderoso, tan duro, termina siendo desgranado por la corrupción del óxido. ¿No es así? Ustedes es lo que saben esta. Por eso que hay productos anticorrosivos. Nosotros fuimos renacidos con una simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa semilla que dice ahí, Pedro? La palabra de Dios que vive y permanece. ¿Se dan cuenta? Que volvemos al inicio, que la semilla que salió a sembrar el sembrador es la palabra de Dios. Una semilla cayó en la tierra, otra semilla cayó en el camino, otra semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó en los arbustos. ¿Y qué dijo Jesús? Solamente la que cayó en tierra produjo fruto. Todas las demás crecieron por un momento y se volvieron a secar. Y otras vinieron las aves y se la comieron. ¿Quiénes pudieron entrar, ver, disfrutar, recibir todo lo que Cristo es? Los que cayeron, esa semilla que cayó en tierra fértil. Pregunto, ¿cómo es mi corazón frente a la palabra de Dios? Porque no nacemos de nuevo si no dejamos que la semilla, que es la palabra de Dios, que vive, es una palabra viva y que es eterna y que es incorruptible, o sea, no va a cambiar de condición, no porque a mí no me guste, no porque yo diga que esto no creo que sea así, la semilla va a cambiar, no cambia. Y la semilla va a dejar que todo su potencial, que todo el poder, que la imagen del celestial surja en mí cuando cae en la tierra y muere en la tierra. ¿Qué significa eso? Se hace parte de mí. Ahora está creciendo la semilla, está germinando la semilla, está desarrollándose la planta.
¿Y cuál es esa planta? ¿Cuál es esa planta? No. La imagen de Cristo, el carácter de Cristo, es el hombre celestial, es la imagen del celestial. Por eso que Pablo siempre hablaba, despójense del viejo hombre, hagan morir al viejo hombre y revístanse del nuevo, vístanse del nuevo. Todas enseñanzas similares que van a un mismo punto. Cristo en ti. Pero Cristo no se desarrolla si la semilla que vive y permanece para siempre no es puesta en la tierra de mi vida, en la tierra de mi corazón, la tierra de mi ser, de lo más íntimo de mi vida, y comienza a crecer. Porque no nos olvidemos que la palabra de Dios, la palabra viva y que permanece para siempre, es Jesús. Lo dice Juan en el capítulo 1. La palabra vino y se hizo carne. La palabra se hizo carne. Pero la carne no es la palabra. La carne era el cuerpo del terrenal con que Jesús vino a pagar su precio. Y dice 1 Pedro capítulo 3, verso 18 y 1 Pedro 4:1, que Cristo en los días de su carne tuvo que padecer para matar al pecado. Él tuvo que morir ¿para qué? Para que el verdadero Jesús pueda surgir. Pero él tuvo que matar al pecado primero. Él terminó con el pecado porque él padeció. O sea que él mismo tuvo que vivir como nosotros. Se hizo pecado. Se hizo un hombre terrenal con los mismos deseos terrenales que nosotros. En él, en Jesús, también estaba el deseo de mentir. En Jesús estaba el deseo de engañar. En Jesús estaba el deseo de superioridad. En Jesús estaba el deseo de no oír al Padre, de no obedecer al Padre. Suena wow, ¿alguna vez lo escucharon eso? ¿Lo vieron esto? Pero dice que el diablo lo tentó, ¿no? Cuando él estaba en el desierto, y dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Una palabra más rara, concupiscencia. Somos tentados por nuestros propios deseos. Porque si yo no tengo un deseo de mentir, nadie me va a tentar a mentir. ¿Por qué voy a mentir si yo no tengo deseo de mentir? Pero si el diablo me tienta, es porque sabe que yo deseo mentir, que yo deseo engañar, que mi carne, mi cuerpo, mi vida me lleva a querer aparentar que soy alguien importante cuando no lo soy. Por eso que Jesús también fue tentado. Porque él tenía los mismos deseos. Por eso que también dice Pablo, él fue tentado en todo, pero sin pecado. A diferencia de nosotros. Jesús pagó el precio. Por la muerte él tuvo que morir. Nos dejó el ejemplo. Él dijo, yo tengo que morir para que pueda yo vivir en ustedes, tener la posibilidad de que ustedes sean renacidos. Porque si él no moría, estaríamos todavía en nuestros pecados, sin ninguna posibilidad de una nueva vida. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Hacer que el hombre que nació de mamá y papá y que vino con la semilla corruptible del pecado, muera.
y dejar que la palabra de Dios, por eso es importante la palabra de Dios, pero no la palabra escrita. Nosotros hacemos mucho caso a esto. No, si ya leí la Biblia. Pero no es un libro escrito de letras escritas. Sí, bueno, es un libro de letras. Pero es la palabra que salió de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero la palabra de Dios es Jesús. Y la palabra de Dios es la que debe ser sembrada y la que debe crecer en mi vida. Entonces mi vida cambia. ¿Por qué se creen que allí Zaqueo, como ejemplo que me puedo traer a memoria hoy, un hombre que era recaudador de impuestos, ladrón sinvergüenza, cara dura, que lo odiaban en el pueblo, en un momento le dice a Jesús, ven a mi casa a comer. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jamás entraré a tu casa, porque eres un desagradable, no te quiere nada, ladrón sinvergüenza. No, Jesús dijo, voy. ¿Y qué hizo Zaqueo? Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y a los que les he defraudado, robado, mentido, les devolveré 4 veces más. ¿Qué pasó en Zaqueo? ¿Dónde está el Zaqueo sinvergüenza, ladrón, traidor de la patria? ¿No hubo un cambio ahí? Es otro Zaqueo. ¿Y Jesús qué le dijo? El reino de Dios ha llegado a tu casa, porque también él es hijo de Abraham. Zaqueo creyó quién era Jesús. No que era un profeta, no que era alguien enviado de Dios para hacer milagros, no. Él creyó, lo vio, él pudo ver en Jesús. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que Dios ha prometido siempre, un nuevo hombre. Por lo tanto, el arrepentimiento es necesario. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? No es que yo me sienta mal por lo que hice. Zaqueo acá no lloró, me dijo, me siento mal, cómo defraudé tanto, todo lo que robé, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y siguió igual. Porque a veces hacemos así. Yo defraudé, yo robé, yo mentí, yo le golpeé, yo herí a una persona, la maltraté con mis palabras, después me arrepiento. ¿Y dónde está el fruto del arrepentimiento? Zaqueo dijo, yo defraudé, yo robé, lo devuelvo cuadruplicado. Y todo el dinero que yo hice, voy a partir la mitad y se lo daré a los necesitados. Un nuevo Zaqueo. ¿Qué hizo? En Zaqueo creció la imagen del celestial. Qué importante que entendamos este mensaje de Dios, porque de ahí nosotros vamos a comenzar a vivir una vida completamente libre, completamente dadivosos, completamente entregados, mirando hacia arriba, no teniendo nada que ver en la tierra, porque no somos de acá, somos del cielo. Amén. Y el hombre del celestial está creciendo en mí, si es que la semilla incorruptible murió dentro mío para dar vida a todo el potencial que contiene la palabra, que es Jesús. Por eso es que podemos cambiar, por eso es que podemos dejar de hacer cosas que antes hacíamos, que era costumbre, que no afectaba nada, y hoy yo no lo puedo hacer. Por eso Zaqueo ya no pudo robar, ya no pudo engañar, ya no pudo estafar a la gente.
El arrepentimiento verdadero, bíblico, es aquel que dice, yo iba por acá y ahora me voy para el otro lado. Este es el camino. Yo era el hombre terrenal, pensaba como el terrenal, actuaba como el terrenal, y ahora veo al celestial. ¿Qué veo? El reino de Dios. Ahora veo, porque Jesús dijo, he aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesús. Tan simple, todo va a Jesús. Dejemos que Jesús crezca en nosotros y seamos verdaderos cristianos. Que hablemos de Él, que demos testimonios de Él, que hablemos del nuevo hombre, no tanto de la iglesia evangélica, no tanto de las costumbres de la iglesia, sino hablemos de Él. Porque hablando de Él, la gente lo verá a Él.